hacendado viudo acogió a una mujer que comía sola en el camino y decidió cambiar su destino. Nadie sabe cuándo llegó. Eso es lo primero que dicen en San Jerónimo del Viento cuando alguien pregunta por ella, que simplemente apareció, como aparece el polvo cuando el viento cambia de dirección, sin avisar, sin pedir permiso, sin que nadie entienda muy bien de dónde vino. Pero si hay algo que sí recuerdan con precisión, es la primera vez que la vieron sentada al borde del camino principal, a la entrada del pueblo, con un trozo de pan en la mano y los ojos fijos en la tierra. No lloraba, no pedía, no miraba a nadie, solo comía, con la calma extraña de quien ha aprendido que llamar la atención es peligroso. Doña Refugio, que vendía tamales frente a la ferretería de los Ochoa, fue la primera en hablar de ella con su vecina. «Ahí está otra vez esa mujer», dijo, señalando con la barbilla sin dejar de acomodar su canasta. «Lleva 3 días en el mismo lugar, 3 días comiendo lo mismo, pan y agua, como si no existiera nada más en el mundo». Su vecina miró hacia donde señalaba y frunció el ceño. «Y nadie sabe quién es. Nadie. Le pregunté ayer cómo se llamaba y me miró como si la hubiera asustado. Dijo su nombre en voz baja, casi sin ganas. Eulalia. Eso fue todo. Eulalia y nada más. ¿Y de dónde viene? Eso no lo dijo, y yo no pregunté más porque vi en sus ojos algo que me dio respeto. No era tristeza, comadre, era otra cosa. Era el cansancio de alguien que ya no espera nada de nadie. Así era Eulalia Paredes en aquellos días. Una mujer que había aprendido a volverse invisible, a caminar por los bordes, a no ocupar más espacio del necesario, a hablar lo mínimo, a mirar lo mínimo, a existir lo mínimo. Tenía las manos callosas, las uñas cortas y sucias de tierra, el cabello recogido con un pedazo de tela que alguna vez fue de otro color. Cargaba una bolsa de lona desgastada con todo lo que le quedaba en el mundo, que no era mucho. Unos cambios de ropa, una fotografía doblada en 4 que nunca mostraba a nadie, y un documento con su nombre que guardaba con más cuidado que cualquier otra cosa, como si ese papel fuera lo único que todavía probaba que ella existía. Nadie en San Jerónimo del Viento sabía su historia, y ella no tenía ninguna intención de contarla, porque contar su historia significaba volver a ella, y volver a ella significaba recordar exactamente cómo había terminado en ese camino. Hacía 7 meses que Eulalia vagaba. 7 meses desde aquella noche en que salió corriendo de Tuxtepec con lo puesto y sin mirar atrás. 7 meses durmiendo en donde se podía. Un corredor ajeno, una iglesia abierta, el suelo duro de una terminal de autobuses. 7 meses aceptando trabajos de un día, lavando ropa, limpiando patios, cargando bultos en mercados, haciendo lo que fuera necesario para comer algo antes de que llegara la noche. No era una mujer débil. Eso era lo que la mayoría no entendía cuando la veían. La confundían con alguien rendido, con alguien que ya se había dado por vencido. Pero Eulalia Paredes no se había rendido. Eulalia Paredes estaba sobreviviendo, y sobrevivir a veces se parece mucho a no moverse, a quedarse quieta, a no hacer ruido, porque cuando uno hace ruido, los que lo buscan a uno lo encuentran más fácil. Y ella no podía permitirse que la encontraran, todavía no. La tarde en que todo cambió comenzó igual que todas las demás. El sol de las 4 pegaba fuerte en el camino de tierra que bordeaba la entrada de San Jerónimo del Viento. Una brisa seca levantaba polvo en remolinos cortos que se deshacían antes de llegar a ningún lado. Los pájaros estaban callados. Los perros dormían a la sombra. Eulalia estaba sentada en el borde del camino, sobre una piedra plana que ya conocía bien porque llevaba 3 días usando la misma. Tenía entre las manos un pedazo de pan de ayer y una botella de plástico con agua tibia. Comía despacio, sin prisa, porque no había ningún lugar al que llegar. No levantó la vista cuando escuchó el sonido de cascos sobre la tierra. Era un sonido común en esos rumbos. Los caballos pasaban seguido.
Los rancheros los usaban para moverse entre sus propiedades y el pueblo, y ella había aprendido a ignorarlos de la misma manera en que ignoraba los camiones, los perros y las voces lejanas. Pero ese caballo se detuvo. Eulalia lo notó porque el sonido paró, y el silencio que vino después fue distinto. No era el silencio normal del camino, era el silencio de alguien que está observando. Esperó un momento antes de levantar la mirada, y cuando lo hizo, vio a un hombre. Estaba a caballo, a unos 3 metros de distancia, y la miraba con una expresión que ella no supo leer de inmediato. No era lástima, no era curiosidad entrometida, no era el gesto condescendiente del que ve a alguien en el suelo y se siente superior. Era algo más difícil de descifrar, algo parecido al reconocimiento, aunque eso no tenía ningún sentido porque ella estaba segura de no haberlo visto nunca. Era un hombre de más de 50 años, complexión ancha, manos grandes sobre las riendas, el sombrero puesto con la naturalidad de quien lo usa desde niño, la ropa de trabajo, sencilla pero de buena tela, y unos ojos oscuros, serios, que no apartaba de ella. Eulalia no dijo nada. Él tampoco, por un momento. Después habló, con una voz grave que no levantó más de lo necesario. «Ese no es lugar para usted». Eulalia lo miró fijo. Había aprendido a medir las intenciones de la gente en los primeros segundos. Era una habilidad que se desarrolla cuando uno ha necesitado escapar más de una vez. «Estoy bien», respondió. La voz le salió más firme de lo que esperaba. El hombre no se movió. Tampoco insistió de inmediato. Solo siguió mirándola con esa expresión que ella no podía clasificar. «¿Cuánto tiene sin comer de verdad?», preguntó después. La pregunta la descolocó. No porque fuera agresiva, sino porque era directa, sin rodeos, sin el ritual social de primero preguntar el nombre, de dónde venía, qué hacía ahí. Solo eso. ¿Cuánto tiempo sin comer de verdad? «Estoy comiendo», respondió ella, levantando levemente el pan como prueba. «Eso no es comer», dijo él, sin crueldad, como el que señala un hecho. Eulalia bajó la vista al pan en su mano y no respondió. El hombre desmontó del caballo con la calma de quien no tiene apuro. Lo ató a un árbol cercano y se quedó de pie frente a ella, a distancia respetuosa. No se acercó más de lo necesario. «Me llamo Gaspar Valcárcel», dijo. «Tengo una hacienda a 4 kilómetros de aquí. Hay comida, hay techo y hay trabajo para quien quiera trabajar. No le estoy haciendo caridad. Le estoy ofreciendo una oportunidad». Eulalia lo estudió. Buscó en su cara la señal que siempre buscaba, la que le decía cuando un hombre tenía intenciones que no decía, la que había aprendido a reconocer demasiado tarde en otra época de su vida. No la encontró, o al menos no encontró lo que temía. «No lo conozco», dijo ella. «No, y yo a usted tampoco. Pero llevo 3 días pasando por este camino a la misma hora y 3 días viéndola sentada en el mismo lugar. Y hoy decidí que no podía seguir pasando de largo». Eulalia guardó silencio un momento. «¿Por qué?», preguntó finalmente. Gaspar Valcárcel tardó un segundo en responder, y cuando respondió, no desvió la mirada. «Porque una vez alguien me dijo que hay momentos en que la vida te pone delante de algo que no puedes ignorar. Y usted, señora, es una de esas cosas que no puedo ignorar». Eulalia no supo qué responder a eso. Nadie le había dicho algo así en mucho tiempo. En realidad, nadie le había dicho mucho de nada en mucho tiempo, porque ella se había encargado de que así fuera. Se quedó mirando el pan en su mano. Luego lo miró a él. Luego miró el camino vacío en las 2 direcciones, como calculando algo. «¿Y si me niego?», preguntó. «Entonces sigo mi camino y la dejo en paz», respondió él sin dudar. «No tengo ninguna intención de obligar a nadie a nada». Eso, más que cualquier otra cosa que hubiera podido decir, fue lo que la convenció. Porque los que tienen malas intenciones no dicen eso. Los que tienen malas intenciones no le dan a uno la opción de quedarse. El trayecto hasta la hacienda lo hicieron en silencio casi completo.
Gaspar caminó junto a su caballo en lugar de montarlo, lo cual Eulalia notó y no comentó. Era un gesto que podía tener muchos significados o ninguno, y ella había aprendido a no interpretar más de la cuenta. El camino de tierra se fue convirtiendo en un sendero bordeado de árboles viejos, y al doblar una curva amplia, Eulalia vio la hacienda por primera vez. No era lo que imaginó. Había esperado algo más imponente, más ostentoso, del tipo de propiedad que los hacendados usaban para dejar claro que tenían más que los demás. Pero la hacienda de Gaspar Valcárcel era otra cosa. Era grande, sí, pero tenía el aspecto de un lugar que había sido querido. Las paredes encaladas, con algunas marcas del tiempo, un corredor amplio con macetas, una pila de agua en el centro del patio, árboles de mango y guayaba plantados sin mucha simetría, como si alguien los hubiera sembrado por placer y no por orden. Había trabajadores en el patio que levantaron la vista cuando llegaron. Eulalia sintió el peso de sus miradas. Los estudió rápido. Un hombre mayor que barría cerca de los establos, dos jóvenes que cargaban sacos, una mujer de mediana edad que salió del interior de la casa principal limpiándose las manos en un delantal. Esta última fue la que habló primero. «Don Gaspar», dijo, mirando a Eulalia con una mezcla de sorpresa y cautela. «¿Quién es?» «Se llama Eulalia», respondió él con la misma calma de siempre. «Viene a comer y a descansar. Prepárale algo, Cande». La mujer del delantal, Cande, claramente una empleada de confianza, miró a Eulalia de arriba a abajo con esa rapidez que tienen las mujeres experimentadas para hacer un inventario completo de una persona en 3 segundos. Luego asintió. «Sígame», le dijo a Eulalia, sin calidez pero tampoco sin hostilidad, solo el tono de alguien que hace lo que le piden. Eulalia siguió a Cande al interior de la casa. Gaspar se quedó en el patio. La cocina de la hacienda olía a frijoles con epazote y a masa recién trabajada. Eulalia se sentó donde Cande le indicó, en una silla junto a la mesa de madera gruesa donde claramente se comía a diario, y esperó en silencio mientras la mujer se movía entre las ollas con la eficiencia de alguien que conoce ese espacio de memoria. «¿Cuánto tienes sin comer bien?», preguntó Cande de espaldas, revolviendo algo. Eulalia frunció el ceño. «Me hizo la misma pregunta a él». «Porque se nota», respondió Cande sin voltear. Eulalia no respondió. Cande puso frente a ella un plato de frijoles negros con crema, 3 tortillas recién hechas, un trozo de queso fresco y un vaso de agua de Jamaica. Luego se cruzó de brazos y la miró. «Coma», dijo. «Despacio. Si tiene mucho tiempo sin comer bien. Si come rápido se va a enfermar». Eulalia miró el plato un momento. Hacía tanto tiempo que nadie le servía comida en una mesa. Hacía tanto tiempo que no se sentaba en una silla con un plato de verdad enfrente. Tuvo que hacer un esfuerzo para que los ojos no se le humedecieran, porque eso no era algo que pensaba permitirse. No ahí, no frente a una desconocida. Tomó la cuchara y empezó a comer despacio, como Cande le había dicho. La mujer se sentó frente a ella con una taza de café y la observó sin disimulo. «¿De dónde viene?», preguntó. «De varios lados», respondió Eulalia. «¿Tiene familia?». «No». «Marido». Eulalia levantó la vista del plato. «No», dijo. Y en esa sílaba había algo que Cande escuchó porque dejó de preguntar por un momento. Luego dijo: «Don Gaspar es un buen hombre». Por si acaso le estaba preguntando eso sin decirlo. No le estaba preguntando nada. «Lo sé, pero igual se lo digo». Cande bebió su café. «Quedó viudo hace 5 años. Desde entonces vive solo en esta hacienda con los trabajadores. No se ha vuelto a relacionar con nadie. No recibe visitas, no va a fiestas, no mete a nadie a su casa». Hizo una pausa. «Y sin embargo, hoy llegó con usted. Así que, si yo fuera usted, me preguntaría qué fue lo que él vio». Eulalia siguió comiendo sin responder, pero la pregunta se quedó flotando en el aire de la cocina como el vapor de los frijoles. ¿Qué había visto él? Ella misma no lo sabía, y eso, de alguna manera, era lo más inquietante de todo.
Gaspar Valcárcel esa noche no durmió bien. Se quedó sentado en el corredor después de que todos se fueron a dormir, con una taza de café que se enfrió sin que él lo notara, mirando el patio oscuro donde el viento movía suavemente las ramas de los mangos. No se arrepentía de lo que había hecho, pero tampoco entendía completamente por qué lo había hecho. Llevaba 3 días viéndola en ese camino, y los 3 días había pasado de largo diciéndose que no era asunto suyo, que él no se metía en la vida de nadie desde hacía 5 años, que tenía razones muy concretas para mantener esa distancia del mundo. Pero hoy algo fue diferente. Hoy la vio de una manera distinta. No fue el hambre lo que lo detuvo, aunque el hambre era evidente. Fue algo más pequeño, algo que notó cuando ella levantó la vista y lo miró por primera vez. Un gesto, una manera de sostener la mirada que no encajaba con la imagen de una mujer que llevaba meses viviendo en la calle. Había en esa mirada algo que él reconocía. No sabía de dónde, todavía no lo sabía, pero era algo que no podía ignorar. Y Gaspar Valcárcel llevaba 5 años ignorando muchas cosas con bastante éxito. Esta, por alguna razón, no pudo. A Eulalia le asignaron un cuarto pequeño pero limpio en la parte trasera de la casa principal, junto a las habitaciones de Cande y de Rodrigo, el capataz, un hombre callado de 60 y tantos años que la saludó con un movimiento de cabeza y no hizo más preguntas. El cuarto tenía una cama con cobijas de lana, una ventana pequeña que daba al huerto y una palangana para lavarse. No era mucho, pero para Eulalia, después de meses durmiendo en cualquier parte, era una cantidad de comodidad que casi resultaba abrumadora. Se sentó en el borde de la cama y sacó de su bolsa la fotografía doblada en 4. La abrió con cuidado. La miró un momento, en silencio. En la foto había una mujer joven, ella, varios años atrás, de pie frente a una casa grande, con una sonrisa que ya no reconocía como suya. A su lado había un hombre que le tenía la mano en el hombro y miraba a la cámara con una expresión que en ese entonces ella interpretó como orgullo y que ahora, con todo lo que sabía, leía de una manera completamente diferente. Dobló la foto de nuevo y la guardó. Se recostó con la ropa puesta mirando el techo de madera oscura. Mañana, pensó, vería cómo era realmente este lugar. Vería si había algo que no cuadrara. Vería si tenía que volver a correr. Siempre había tenido que volver a correr. Pero mientras el sueño la fue ganando, el primer sueño de verdad en semanas, sobre un colchón de verdad, bajo un techo de verdad, una parte de ella, muy pequeña, muy cansada, se preguntó si esta vez podría ser diferente, si esta vez podría quedarse. No supo la respuesta antes de dormirse, y afuera, el viento de San Jerónimo del Viento siguió soplando sobre el camino vacío donde ya no había nadie sentado. La mañana siguiente comenzó antes de que saliera el sol. Eulalia ya estaba despierta cuando escuchó los primeros movimientos en la cocina. Se levantó, se lavó la cara y salió del cuarto sin que nadie le dijera que debía hacerlo. No era de las personas que esperan que les digan qué hacer. Encontró a Cande encendiendo el fogón. «Ya se despertó», dijo la mujer sin sorpresa. «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó Eulalia. Cande la miró de reojo. «¿Sabe hacer tortillas?». «Sí». «¿Sabe ordeñar?». «También». Cande arqueó una ceja. Luego señaló hacia el corral con la cabeza. «Las vacas están en el corral de atrás. Rodrigo ya empezó, pero siempre se le hace tarde para terminar solo. Si quiere ayudar, ayude. Nadie la va a parar». Eulalia asintió y salió hacia el corral. Rodrigo la miró cuando llegó, con la misma expresión de evaluación silenciosa que parecía ser el idioma de todos en esa hacienda, y le pasó un balde sin decir nada. Trabajaron en silencio durante casi 1 hora. Era un silencio cómodo, del tipo que se da entre personas que no necesitan demostrarse nada la una a la otra. Cuando terminaron, Rodrigo recogió los baldes y antes de irse dijo sin mirarla: «Tiene buenas manos para el trabajo». Eulalia no respondió, pero algo en su pecho se asentó un poco.
Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le reconocía algo. Gaspar la vio trabajar desde el corredor. Había salido con su café antes del amanecer, como era su costumbre desde hacía años, y desde ahí observó cómo ella cruzaba el patio hacia el corral sin que nadie se lo indicara. La observó trabajar junto a Rodrigo. La observó moverse con la naturalidad de alguien que conoce el campo. Eso confirmó lo que ya sospechaba. Eulalia Paredes no era una mujer de la calle, o al menos no lo había sido siempre. Sus movimientos tenían una memoria que no se adquiere en pocos meses de vida errante. Esa manera de acercarse a los animales, de sostener el balde, de agacharse sin dudar, eso venía de años de práctica, de una infancia o una vida entera cerca de la tierra. Entonces, ¿qué hacía en ese camino? ¿Qué había pasado para que alguien así terminara comiendo pan duro al borde de una carretera? Gaspar bebió su café frío y no apartó la vista del patio. No era un hombre de muchas preguntas. Prefería observar y esperar a que las respuestas llegaran solas. Había aprendido, con el tiempo y con el dolor, que presionar a las personas para que hablaran antes de que estuvieran listas era la manera más segura de que no te dijeran nunca la verdad. Eulalia hablaría cuando quisiera hablar, o no hablaría nunca. Y de cualquier manera, él encontraría la manera de entender lo que necesitaba entender. El primer conflicto llegó ese mismo día, antes del mediodía. Llegó en la forma de un hombre a caballo, con prisa y con el ceño fruncido, que entró al patio de la hacienda sin anunciarse y preguntó a gritos por Gaspar. Eulalia, que estaba en el corredor ayudando a Cande con la ropa, lo vio llegar y sintió el instinto de dar un paso atrás, de retroceder hacia la sombra, de no ser vista, no porque lo conociera, sino porque reconocía el tipo. El hombre se bajó del caballo con la actitud de quien está acostumbrado a que lo atiendan de inmediato. Tenía unos 40 años, bien vestido para ser campo, con el porte de alguien que sabe que tiene autoridad en ese territorio. ¿Dónde está Gaspar?, repitió, ahora dirigiéndose a Rodrigo, que había salido a ver qué pasaba. Don Gaspar viene, respondió Rodrigo con calma. Gaspar salió del interior de la casa con la misma calma de siempre. Miró al recién llegado sin apuro. Aurelio, dijo, como saludo. Gaspar, respondió el otro, con un tono que intentaba ser casual y no lo lograba del todo. Me dijeron que traíste a alguien a la hacienda. Buenos días a ti también. Aurelio se detuvo un momento. Recalibró. Buenos días, ¿es verdad? ¿Y eso es asunto tuyo? Somos vecinos de toda la vida, Gaspar. Tu hacienda está junto a la mía. Lo que pasa en una importa en la otra. Tú lo sabes. Lo que pasa en mi hacienda, dijo Gaspar, con una cortesía que tenía algo de advertencia, es asunto mío. Como lo que pasa en la tuya es asunto tuyo. ¿En qué más te puedo ayudar? Aurelio miró hacia el corredor. Sus ojos encontraron a Eulalia un momento antes de que ella terminara de retroceder hacia la sombra. La miró, y ella sintió algo en ese segundo, algo que no supo nombrar, pero que le erizó la piel de la misma manera que ciertos peligros le erizaban la piel. Una alarma que no tenía forma todavía, pero que era real. ¿La había reconocido? ¿La conocía? Aurelio volvió a mirar a Gaspar. Solo vine a saludar, dijo, con una sonrisa que no llegó a los ojos. Ya sé que eres hombre que prefiere estar solo. Solo quería saber que todo está bien por acá. Todo está perfectamente bien, respondió Gaspar. Aurelio asintió. Montó de nuevo en su caballo. Antes de irse, echó un último vistazo al corredor, pero Eulalia ya no estaba a la vista. Cuando el sonido de los cascos se perdió en el camino, Rodrigo se acercó a Gaspar y le dijo algo en voz baja que nadie más escuchó. Gaspar asintió sin cambiar la expresión. Pero esa noche, en el corredor, con otra taza de café que se enfrió sin que lo notara, Gaspar pensó en la manera en que Aurelio había mirado hacia el corredor. Y pensó en la manera en que Eulalia había dado un paso atrás, como si no quisiera ser vista, o como si hubiera reconocido algo en ese hombre que no quería que él notara.
Esa noche, después de la cena, Gaspar le dijo: ¿Sabe quién es Aurelio Montejo? Eulalia levantó la vista de la mesa. Estaban los dos solos en el comedor porque Cande ya había recogido y Rodrigo se había retirado temprano. No, respondió ella, y lo dijo con una firmeza que era casi demasiada para ser completamente natural. Gaspar la miró un momento. Es el dueño de la hacienda vecina. Colinda con la mía por el lado norte. Hemos sido vecinos desde que yo tengo uso de razón. ¿Y por qué me lo dice a mí? Porque esta mañana, cuando llegó, usted se metió en la sombra. Eulalia no respondió de inmediato. No me gusta la gente desconocida, dijo finalmente. Eso lo entiendo, respondió Gaspar. Y no le voy a preguntar nada que no quiera decirme, pero sí le voy a decir algo. Si hay algo que yo necesite saber para mantener esta hacienda en paz y a las personas que viven en ella fuera de problemas, le agradecería que me lo dijera. Eulalia lo miró. Era una mirada directa de las suyas, de esas que no se apartaban. Si hay algo que usted necesite saber, dijo, se lo diré cuando sea el momento. Gaspar asintió. Está bien, dijo y se puso de pie. Buenas noches, Eulalia. Buenas noches. Él se fue hacia su cuarto. Ella se quedó sentada en la mesa del comedor, mirando el mantel sin verlo, con el corazón golpeando más fuerte de lo que quería admitir. Aurelio Montejo. Repetía el nombre en su cabeza. No lo conocía de ese nombre, pero había algo en ese hombre, algo en sus ojos cuando miró hacia el corredor. Algo en la rapidez con que había llegado a la hacienda, apenas supo que había alguien nuevo. Demasiada rapidez, demasiado interés. Sacó la fotografía de su bolsa, la abrió sobre la mesa, miró al hombre que tenía la mano en su hombro, y aunque las facciones eran diferentes, el paso del tiempo cambia a las personas, los años cambian a las personas. Había algo en el porte, en la manera de moverse del hombre que había llegado esa mañana, que le recordaba a alguien que ella había amado y que después la había destruido. Dobló la foto, la guardó y decidió que mañana empezaría a buscar respuestas, porque si sus sospechas eran correctas, no había llegado a San Jerónimo del Viento por casualidad. El destino, o el miedo, o el instinto, lo que fuera que la había guiado por esos caminos durante meses, la había traído exactamente donde necesitaba estar. Y ahora tenía que decidir qué iba a hacer con eso. 3 semanas después de su llegada a la hacienda, Eulalia Paredes ya no era una desconocida para nadie en San Jerónimo del Viento. Eso no quería decir que la conocieran. Quería decir que la veían, que cuando pasaba por el mercado con Cande a comprar provisiones, los tenderos ya la saludaban por su nombre, que los trabajadores de la hacienda ya no la miraban con la cautela del primer día, que los niños del vecindario ya habían perdido la timidez inicial y a veces se asomaban por la reja para preguntarle cosas sin ningún motivo particular. Era un comienzo. Pero Eulalia sabía, con esa certeza que da la experiencia de haber perdido todo una vez, que visible no era lo mismo que segura, y que cuanto más la veían, más posibilidades había de que alguien la reconociera. Alguien que no debería hacerlo. Cande fue la primera en notar que algo la preocupaba. Era una mujer de pocas palabras, Cande, pero de muchos ojos. Había vivido en esa hacienda desde que tenía 22 años. Primero como empleada de doña Amparo, la esposa de Gaspar, que murió hace 5 años, y luego como la persona que mantenía la casa en funcionamiento cuando Gaspar quedó solo, y el mundo de esa hacienda se redujo a lo mínimo. Lo había visto todo, y había aprendido a leer las señales de la gente antes de que la gente las dijera. Una tarde, mientras las dos pelaban chiles en la cocina, Cande preguntó sin rodeos: ¿Cuánto tiempo más piensa quedarse? Eulalia no levantó la vista de los chiles. No lo sé. Don Gaspar no le ha puesto fecha. Lo sé. ¿Entonces qué? Cande dejó el chile sobre la tabla y la miró. Está bien aquí, Eulalia. Nadie le pregunta más de lo que usted quiere decir. Don Gaspar le da trabajo honesto y techo limpio, y sin embargo,
Usted sigue viviendo como si en cualquier momento tuviera que agarrar su bolsa y salir corriendo. Eulalia finalmente la miró. ¿Se nota tanto? A mí sí. Cande volvió a los chiles. A don Gaspar también, aunque él no lo diga. Silencio. No es fácil confiar, dijo Eulalia después. No, Ande estuvo de acuerdo sin dramatismo. Pero tampoco es fácil vivir sin hacerlo, y usted ya lleva demasiado tiempo sin hacerlo. Se le nota en la espalda, en cómo duerme, en cómo come todavía, aunque ya coma en mesa. ¿Cómo como? Como alguien que no está segura de que vaya a haber comida mañana. Eulalia bajó la vista, no respondió. Pero esa tarde, cuando terminaron con los chiles y Cande se fue a atender otras cosas, Eulalia se quedó sentada un momento en la cocina, mirando sus propias manos, pensando en todo lo que esas manos habían hecho y todo lo que le habían arrebatado. Y pensó que quizás Cande tenía razón, que quizás era momento de empezar a soltar algo. No todo, todavía no todo, pero algo. Gaspar, por su parte, había decidido no presionar. Era una decisión consciente, no una indiferencia. Le había costado trabajo, porque por naturaleza era un hombre que necesitaba entender las cosas, que no descansaba bien con cabos sueltos, pero había algo en Eulalia que le pedía paciencia. No con palabras. Ella no pedía nada con palabras, sino con esa manera de habitar el espacio, siempre atenta, siempre calculando, siempre lista para moverse. Así que esperaba. Y mientras esperaba, observaba. Había notado varias cosas. Primero, Eulalia sabía leer y escribir bien. Mejor que bien, en realidad. Lo había descubierto un día cuando le pidió a Rodrigo que anotara algo en el registro de la hacienda, y Rodrigo no estaba disponible. Y Eulalia, que pasaba por ahí, se ofreció. La letra era clara, ordenada, con una precisión que no se veía en alguien que hubiera ido solo algunos años a la escuela. Segundo, Eulalia conocía los precios. Cuando Cande le encargó hacer las cuentas del mercado una tarde, las hizo rápido y sin errores, con esa naturalidad de quien ha manejado números toda la vida. Tercero, y esto era lo que más lo intrigaba, Eulalia a veces miraba la tierra de la hacienda con una expresión que no era la de una trabajadora. Era la mirada de alguien que entiende lo que está viendo, que reconoce la calidad del suelo, que sabe cuándo una planta está bien irrigada y cuándo no, que ve un potrero y puede calcular cuánta cabeza de ganado puede soportar. Eso no era algo que se aprendía en el camino. Eso se aprendía viviendo en el campo. Y no solo viviendo, administrando. Una tarde le preguntó, con el mismo tono directo que usaba para todo. ¿Tuvo tierras alguna vez? Eulalia estaba dando de comer a las gallinas. Se detuvo un momento. Luego siguió echando maíz. ¿Por qué lo pregunta? Porque la forma en que usted mira los terrenos no es la de una trabajadora, es la de alguien que alguna vez fue dueña de algo. Eulalia no respondió de inmediato. El silencio entre los dos se extendió el tiempo que tardaron varias gallinas en acercarse al maíz. Tuve, dijo finalmente, una sola palabra. ¿Y qué pasó? Me lo quitaron. Gaspar esperó a que dijera más. Eulalia no dijo más. Siguió echando maíz a las gallinas con la misma calma que lo había estado haciendo. Gaspar asintió. «Está bien», dijo, y se fue. Pero esa noche, en su corredor, con su café, las piezas empezaron a moverse en su cabeza de una manera diferente. Me lo quitaron, no lo perdí, no lo vendí, no lo dejé, me lo quitaron. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y sobre todo, tenía algo que ver con por qué ella había terminado en ese camino. La respuesta empezó a llegar, como suelen llegar las verdades importantes, por un camino completamente inesperado. Fue el jueves de la segunda semana del segundo mes, cuando llegó al pueblo un hombre que nadie conocía. Llegó en autobús, se quedó en la única posada del lugar, preguntó en el mercado por trabajo en las haciendas de los alrededores. Nada fuera de lo común. En esa época del año,
Siempre llegaban jornaleros de paso buscando temporada. Lo que era fuera de lo común es que ese hombre, la tarde del segundo día, preguntó específicamente por la hacienda de Gaspar Valcárcel y preguntó si había una mujer nueva trabajando ahí, doña Refugio, que escuchó la pregunta porque estaba acomodando sus tamales a 2 metros de distancia, no respondió, pero tampoco olvidó. Esa misma tarde fue a la hacienda. No era algo que hiciera regularmente. Doña Refugio no era de visitar haciendas, pero había algo en ese hombre y en esa pregunta que le pareció que Gaspar debía saber. Gaspar la escuchó en el corredor, de pie, sin interrumpirla. Cuando ella terminó, le preguntó, ¿cómo era ese hombre? Alto, delgado, como de 40 y tantos. Traía una bolsa de lona café. Doña Refugio frunció el ceño recordando. Y tenía un tatuaje en el cuello. No lo vi bien, pero era como una víbora o algo así. Gaspar asintió. Gracias, Refugio. Le agradezco que haya venido. La mujer se fue. Gaspar se quedó en el corredor. Llamó a Rodrigo. ¿Sabes algo de un forastero que llegó antes de ayer? Le preguntó. Algo escuché, respondió el capataz. Está en la posada de doña Petra. Por lo que dicen, no ha salido mucho. Quiero que lo vigiles, sin que se note. Rodrigo asintió. No preguntó por qué. Luego Gaspar fue a buscar a Eulalia. La encontró en el huerto, arrancando hierbas malas de entre los quelites con esa concentración total que ponía en todo trabajo físico. Se sentó en una piedra cercana. Voy a contarle algo, dijo, y quiero que me diga si le dice algo. Eulalia se incorporó y lo miró. Él le contó lo que doña Refugio le había dicho, con exactitud, sin agregar ni quitar. Eulalia escuchó sin cambiar la expresión, pero sus manos, que hasta ese momento habían estado perfectamente quietas, empezaron a apretarse una contra otra despacio. ¿Un tatuaje de víbora en el cuello? Repitió. Eso dijo doña Refugio. Silencio. Eulalia, dijo Gaspar con una calma que era a la vez firmeza. Si ese hombre es un peligro para usted, necesito saberlo. Ella lo miró un momento, y entonces algo se rompió, no de manera dramática, no con llanto, ni con derrumbe, sino de la manera en que se rompen las cosas que han estado aguantando demasiado tiempo, con un pequeño sonido interno, invisible para todos, y una decisión que se toma en silencio. Se llama el tuerto Noriega, dijo Eulalia, aunque tiene los 2 ojos. El apodo es de cuando era joven y perdió la visión de un ojo por un tiempo. Hizo una pausa. Trabaja para mi ex marido. Gaspar no dijo nada. Esperó. Mi ex marido se llama Humberto Bravo. Tiene una hacienda en el estado de Oaxaca, o la tenía antes de que me quitara la mía también. La voz de Eulalia no temblaba. Era plana, casi clínica, como la de alguien que repite hechos que ha tenido que ordenar muchas veces en su cabeza para no perder la razón. Me casé con él hace 12 años. Era viudo. Yo también era dueña de tierras. Mi padre me las dejó cuando murió. 120 hectáreas en el Valle de Cañada, con ganado, con agua propia, con una casa que mi abuelo construyó con sus manos. Gaspar la escuchó sin moverse. Al principio fue lo que uno espera. Prometedor. Luego empezaron los problemas. Problemas con los documentos de la propiedad, pérdidas inexplicables en el ganado, deudas que yo no recordaba haber contraído. Cerró los ojos un momento. Para cuando entendí lo que estaba pasando, ya era tarde. Los papeles de mi tierra estaban a su nombre. Mis trabajadores de confianza ya no estaban, y yo estaba completamente sola en una casa que ya no era mía, con un hombre que sabía exactamente lo que me había hecho y sabía también que yo no tenía cómo probarlo. ¿Y cómo salió de ahí? Escapé, una noche en que él no estaba. Tomé mi bolsa, los papeles que pude encontrar y me fui, sin decirle a nadie porque no había nadie a quien decirle. 7 meses caminando de un lugar a otro, evitando lugares donde él pudiera encontrarme, evitando dejar rastro, hasta que llegó aquí. Hasta que llegué aquí. Gaspar guardó silencio un momento. ¿Y ese hombre que llegó al pueblo? Si es el tuerto Noriega, significa que Humberto me está buscando. Eulalia lo miró directo.
Y no me busca para pedirme que regrese, si eso es lo que está pensando. Me busca porque tengo documentos que prueban lo que hizo. No todos, no los suficientes todavía, pero algunos, y él lo sabe. Gaspar asintió despacio. ¿Qué tipo de documentos? El testamento original de mi padre, registrado ante notario, con mis datos como única heredera de las tierras. Una pausa. Él falsificó otro, pero el original existe, y si existe, su historia completa se cae. El silencio entre los dos duró un momento que se sintió más largo de lo que fue. Luego Gaspar dijo: «Eulalia, ¿por qué no fue con las autoridades?» «Fui...» La voz siguió siendo plana, pero algo detrás de ella se endureció. «Fui con el Ministerio Público del Estado. El agente era compadre de Humberto. Fui con el juzgado del distrito. El juez había recibido servicios de Humberto por años. Fui con el delegado municipal. Se detuvo. Había gastado ya todo el poco dinero que pude sacar de la casa antes de escapar. No tenía abogado, no tenía familia, no tenía nadie, y todos me decían lo mismo, que si tenía pruebas que las presentara, pero cada vez que intentaba presentarlas aparecía algún defecto de forma, algún requisito que me faltaba, alguna razón para que el proceso se detuviera. «Un sistema comprado», dijo Gaspar, no como pregunta. «Un sistema comprado», confirmó ella. Gaspar se puso de pie, caminó un par de pasos, luego se volvió. «¿Tiene esos documentos aquí?» «Sí, seguros. En mi bolsa», él asintió. «Esta noche los quiero en la caja fuerte de la hacienda». Levantó una mano antes de que ella pudiera decir algo. «Siguen siendo suyos. Solo estarán más seguros ahí que en una bolsa de lona». «¿De acuerdo?» Eulalia lo miró. La pregunta que tenía en los ojos era la misma de siempre. ¿Por qué? ¿Qué quiere a cambio? ¿Qué espera? ¿Por qué le importa esto?, dijo finalmente. Gaspar pensó la respuesta un momento. «Porque me parece que usted ha tenido suficiente con que la gente que debería haberla ayudado no lo hiciera». Una pausa. «Y porque tengo los medios para ayudar y decidir no hacerlo, es una decisión que tendría que vivir con ella. Y ya tengo suficientes decisiones así cargando». Eulalia no respondió. Pero esa noche los documentos durmieron en la caja fuerte de la hacienda de Gaspar Valcárcel. Y Eulalia durmió, por primera vez en 7 meses, sin el miedo constante de que alguien se los quitara mientras dormía. El tuerto Noriega se fue del pueblo al 4.º día. Rodrigo lo confirmó esa mañana. La posada de doña Petra estaba vacía. El hombre había tomado el primer autobús antes del amanecer, sin decirle a nadie que se iba. La noticia no tranquilizó a Eulalia. «Que se vaya no significa que el problema se fue», le dijo a Gaspar esa mañana en el corredor, mientras los dos tomaban café mirando el patio. «Lo sé», respondió él. «Significa que fue a reportar que te encontró». «Sí». «¿Y cuánto tiempo crees que tarde en volver con alguien?» Eulalia miró su taza. «No mucho. Humberto es un hombre de acción cuando quiere serlo». Hizo una pausa. «A menos que tenga otra cosa ocupándolo en este momento». «¿Cómo qué?» «Como los problemas que empezaron antes de que yo me fuera». Eulalia habló despacio, ordenando sus palabras. Humberto tenía deudas, no con bancos, con personas que no son pacientes. Cuando yo escapé, él perdió los activos que esperaba tener con mis tierras para cubrir parte de eso. Lo miró. Si sus deudas se complicaron, puede que tenga problemas más urgentes que yo. Gaspar asintió. «Pero no cuentes con eso». «No, nunca». Se quedaron en silencio un momento. En el patio, los trabajadores empezaban la jornada. El sol ya calentaba y los pájaros hacían ruido en los mangos. «Hay algo que necesito decirte», dijo Gaspar. Eulalia lo miró. Había notado en las últimas semanas que él a veces pasaba del usted al tú sin darse cuenta, y que ella hacía lo mismo. Era un cambio pequeño, pero que ambos sabían que significaba algo. «Hay un abogado en la ciudad», continuó Gaspar. «Se llama Ernesto Fuentes. Hemos trabajado juntos por años en asuntos de la hacienda. Es un hombre recto, de los pocos que conozco que lo son de verdad». Hizo una pausa.
Me gustaría llevarte a verlo para que revise los documentos que tienes y te diga qué posibilidades reales existen. Los abogados cuestan dinero. Ese cargo corre por mi cuenta. Gaspar, dijo ella, y él notó que era la primera vez que lo llamaba solo por su nombre, sin el don. No puedo seguir acumulando deudas contigo. No es una deuda. Es una decisión que tomo porque quiero tomarla. ¿Y por qué quieres tomarla? La pregunta quedó en el aire. Era la misma pregunta de siempre, con un peso diferente ahora. Gaspar la miró un momento. Porque me parece que lo que le hicieron fue una injusticia, y tengo los medios para hacer algo al respecto. Una pausa. Y porque me importas. Si eso es demasiado directo, lo lamento, pero prefiero decir las cosas como son. Eulalia lo miró durante un segundo largo. No es demasiado directo, dijo finalmente, y había algo en su voz que era diferente, más suave, pero también más serio, como si esa suavidad viniera con un peso que no estaba segura de querer cargar todavía. ¿Entonces?, preguntó él. Entonces sí, llévame con el abogado. Ernesto Fuentes tenía su oficina en la ciudad de Tehuantepec. Un hombre de 60 años, con lentes redondos y la costumbre de ordenar todos los papeles de su escritorio antes de empezar a hablar, como si el orden del espacio le ayudara a ordenar los pensamientos. Revisó los documentos de Eulalia en silencio durante casi 20 minutos. Gaspar y Eulalia esperaron sentados frente a su escritorio sin hablar. Finalmente, Fuentes se quitó los lentes, los limpió con un trozo de tela y miró a Eulalia. «El testamento es auténtico», dijo. «El sello notarial es del licenciado Ávila Torres, que fue notario público en el distrito de Cañada hasta hace 8 años que murió. Sus registros están archivados en el Archivo General del Estado. Si este documento coincide con lo que está registrado allá, y tengo razones para creer que sí, entonces tiene usted una base legal sólida para impugnar la titularidad actual de esas tierras». Eulalia respiró despacio. ¿Cuánto tiempo tomaría un proceso así? En condiciones normales, años. Fuentes juntó las manos sobre el escritorio. Pero hay un camino más rápido si logramos demostrar que hubo fraude en el proceso de transferencia de la titularidad. Fraude documentado, con pruebas. Si eso se puede probar, la titularidad fraudulenta puede ser suspendida cautelarmente mientras se resuelve el juicio. Lo que significa que su exmarido quedaría en una posición muy incómoda muy rápido. ¿Y qué se necesita para probarlo? Más de lo que tiene aquí. El abogado tamborileó con los dedos sobre el escritorio. Necesitamos los registros de la transferencia que él presentó. Necesitamos identificar al notario que firmó esa transferencia para verificar si hubo irregularidades. Y necesitamos, si es posible, algún testimonio de alguien que haya participado en el proceso y esté dispuesto a hablar. Eulalia pensó un momento. Había un notario en Miahuatlán que Humberto usaba para todo. Un hombre llamado Zavala. Yo nunca confié en él. ¿Por qué? Porque una vez fui a su oficina por un asunto de la hacienda y vi documentos en su escritorio que tenían mi nombre, pero que yo nunca había firmado. Me dijo que era un error de papelería, que ya lo resolvería. Hizo una pausa. 2 semanas después, esos documentos ya no estaban y él actuó como si nunca hubieran existido. Fuentes y Gaspar intercambiaron una mirada. «Ese notario puede ser clave», dijo Fuentes. «Si actuó en complicidad con su exmarido, es posible que tenga miedo propio. La gente que actúa por miedo o por dinero, cuando siente que el equilibrio cambia, a veces habla». «¿Y cómo se cambia ese equilibrio?», preguntó Gaspar. «Con una denuncia formal, bien presentada, que lo incluya a él en el proceso. Si siente que puede ser procesado, puede decidir que cooperar es más conveniente que callar». Gaspar asintió. Miró a Eulalia. «¿Puedes recordar los detalles de lo que viste en esa oficina?». «Perfectamente», dijo ella. «Me he pasado 7 meses repitiéndolos en mi cabeza para no olvidarlos». De regreso a la hacienda, el camino fue casi silencioso.
Pero era un silencio diferente al de las primeras semanas. Ya no era el silencio de dos extraños que no saben qué decirse. Era el silencio de dos personas que han dicho cosas importantes y necesitan un momento para dejar que se asienten. A mitad del camino, Eulalia habló. Gaspar. ¿Sí? Hay algo que todavía no te he dicho. Una pausa. El hombre que llegó al pueblo, el tuerto Noriega. Hay algo en él que me preocupa más que el hecho de que trabaje para Humberto. Gaspar giró la vista hacia ella sin apartar las manos del volante. Cuéntame, Noriega no es solo un empleado. Es el hombre que Humberto usa para resolver problemas que no pueden resolverse de manera legal. Eulalia habló despacio. Sé de dos personas que tuvieron problemas con Humberto y que después de que Noriega las visitó, los problemas desaparecieron. No porque se resolvieran, sino porque las personas dejaron de hablar. El silencio que siguió fue de otro tipo. ¿Estás diciendo que puede ser peligroso físicamente? Estoy diciendo que no me sorprendería. Gaspar asintió. Miró la carretera. ¿Cuándo pensabas decirme esto? Cuando estuviera segura de que valía la pena decírtelo. Una pausa. Ahora estoy segura. ¿Por qué ahora? Eulalia lo miró un momento. Porque ahora tengo algo que perder si me voy. Fue la cosa más directa que había dicho desde que llegó. Y los dos lo sabían. Gaspar no respondió de inmediato. Siguió manejando. Pero algo en su postura cambió. No se tensó. Se asentó. Como el que recibe algo pesado y decide cargarlo porque quiere. Nadie va a tocar nada de lo que está en esta hacienda, dijo finalmente. Te lo garantizo. Era una promesa grande. Y los dos sabían eso también. Pero Eulalia no lo cuestionó. Simplemente asintió. Y miró por la ventana el paisaje del interior oaxaqueño que pasaba, las tierras que olían a tierra mojada y a historia, y pensó que quizás, esta vez, las cosas iban a ser diferentes. Lo que ni Eulalia ni Gaspar sabían en ese momento era que el problema no iba a llegar desde afuera, iba a llegar desde adentro. Iba a llegar en la forma de algo que Gaspar mismo desconocía sobre sus propias tierras, y lo que iba a revelar iba a cambiar no solo la historia de Eulalia, sino la comprensión de Gaspar sobre algo que había estado frente a sus ojos desde hacía años, sin que él lo viera. La primera señal llegó esa misma semana. Rodrigo entró una tarde a la hacienda con un fajo de papeles bajo el brazo y una expresión que Gaspar no le había visto en mucho tiempo. Una expresión que en él equivalía a alarma, aunque a nadie más se lo pareciera. Don Gaspar, necesito hablar con usted. Gaspar estaba en el corredor con Eulalia. Rodrigo miró a la mujer brevemente, luego a Gaspar, como preguntando sin preguntar. Habla aquí, dijo Gaspar. Eulalia es de confianza. Rodrigo asintió. Puso los papeles sobre la mesa del corredor. Esta mañana, mientras revisaba el lindero norte del potrero grande, encontré esto clavado en el poste de la cerca. Señaló un sobre arrugado entre los papeles. Adentro había esto. Gaspar tomó el sobre. Lo abrió. Sacó una hoja escrita a máquina o impresa, era difícil saberlo, con pocas palabras. La leyó. Su expresión no cambió, pero sus manos apretaron el papel apenas. Se lo pasó a Eulalia. Ella lo leyó. Decía, la mujer que tiene en su propiedad no es lo que parece. Si sabe lo que le conviene, le dirá que se vaya antes de que sus problemas se vuelvan los suyos. No tenía firma. Eulalia dejó el papel sobre la mesa con cuidado. Lo sabía, dijo. Su voz era tranquila, demasiado tranquila para ser la voz de alguien que no tiene miedo. Humberto siempre hace esto antes de actuar, manda mensajes para ver cómo reacciona la otra persona, para medir cuánto puede asustar sin exponer. ¿Y si la otra persona no se asusta?, preguntó Gaspar. Entonces escala. Gaspar miró el papel un momento más, luego lo dobló y lo guardó en el bolsillo de su camisa. Rodrigo, dijo, desde hoy quiero que haya alguien en el lindero norte durante la noche, en turnos. Entendido.
Y avísale a los muchachos que si ven a alguien que no conozcan cerca de la propiedad, me lo dicen a mí antes de hacer nada». Rodrigo asintió y se fue. Eulalia miró a Gaspar. «No tenías que hacer eso». «Sí tenía», lo dijo sin discusión. «Esta es mi hacienda. Nadie le manda mensajes anónimos a nadie en mi propiedad y espera que yo lo ignore». Eulalia lo miró un momento más. Luego miró el patio, los árboles, los trabajadores que cruzaban con sus herramientas al hombro sin saber nada de lo que acababa de suceder. «Gaspar», dijo, «esto va a ponerse peor antes de ponerse mejor. Necesitas saber eso». «Ya lo sé», respondió él. Y no había en su voz ningún signo de que eso cambiara algo. Lo que Gaspar descubrió 3 días después no llegó por el camino que esperaba. Llegó por Aurelio Montejo. El vecino apareció de nuevo un martes por la tarde, pero esta vez no llegó con prisa ni con ceño fruncido. Llegó solo, sin caballerías, caminando por el sendero de acceso con las manos visibles y una expresión que Gaspar nunca le había visto. Algo parecido a la incomodidad de quien carga algo que pesa demasiado. Gaspar lo recibió en el corredor. «Aurelio». «Gaspar». El hombre se quitó el sombrero. Lo giró entre las manos nerviosamente. «Necesito hablar contigo. Solo. Si se puede». Gaspar miró hacia adentro de la casa. Eulalia estaba en la cocina con Cande, fuera del alcance de la vista, pero no del oído, si hablaban en el corredor. «Entremos», dijo. Los llevó al cuarto que usaba como oficina, una habitación sencilla con escritorio, anaqueles con registros y una ventana que daba al huerto. Cerró la puerta. «Siéntate», le dijo a Aurelio. El hombre se sentó. Siguió con el sombrero en las manos. «Gaspar», dijo, «lo que voy a decirte no es fácil, y te pido antes de empezar que me dejes terminar antes de reaccionar. Habla». Aurelio respiró. «Hace 6 meses me contactó un hombre de Oaxaca. Dijo que era empresario, que tenía interés en tierras de esta región para un proyecto de agroindustria. Me ofreció dinero para que yo le proporcionara información sobre las haciendas vecinas, linderos, escrituras, situación legal, deudas, si las había». Hizo una pausa. «Entre las haciendas que me preguntó, era la tuya». El silencio que siguió fue del tipo que tiene temperatura, frío. «¿Y qué le dijiste?», preguntó Gaspar, con una calma que era más peligrosa que el enojo. «Le dije que tus tierras estaban en orden, sin deudas, con escrituras limpias desde la época de tu padre». Aurelio lo miró. «Gaspar, yo no le di información que pudiera usarse en tu contra. Solo le confirmé lo que cualquiera que te conoce sabe, que eres un hombre de hacienda seria. ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? Porque en ese momento no pensé que tuviera importancia. Me pareció una consulta de negocios normal». Aurelio bajó la vista. «Hasta que llegó esa mujer». Gaspar no respondió. «El hombre que me contactó se llama Humberto Bravo», continuó Aurelio. «Cuando vi que traías a alguien nuevo a la hacienda, y luego me enteré de que un forastero andaba haciendo preguntas en el pueblo, empecé a atar cabos. Pregunté por ese hombre en algunos contactos que tengo en Oaxaca, y lo que me dijeron no me gustó». «¿De qué te dijeron?». «Que Bravo no es solo un hacendado, que tiene problemas legales en varios estados, que usa a personas de su entorno para apropiarse de propiedades mediante fraude, que ya lo han denunciado pero que siempre encuentra la manera de salir». Aurelio levantó la vista. «Y que tiene un interés muy particular en esta región. No sé exactamente por qué, pero algo tiene que ver con tierras de este lado de la sierra». Gaspar se puso de pie, caminó hasta la ventana, miró el huerto. «¿Sabes qué tierras específicamente?», preguntó sin voltear. «No, pero el hombre con quien hablé en Oaxaca dijo que Bravo menciona tierras que colindaban con propiedades de la sierra de Miahuatlán». Una pausa. «Gaspar, la hacienda de tu padre antes de que la dividieras entre las 2 propiedades colindaba con esa sierra». Gaspar se quedó inmóvil un momento. Luego se volvió despacio. «¿Qué estás diciendo exactamente?». «Estoy diciendo», habló Aurelio con cuidado,
que puede ser que el interés de ese hombre en esta región no sea solo por la mujer que trajiste a tu casa. Puede ser que la mujer sea parte de algo más grande, que haya una razón por la que ella terminó en ese camino a esta distancia de aquí y no en otro lugar. Gaspar lo miró durante un momento largo. «Gracias por venir», dijo finalmente. Aurelio asintió. Se puso de pie, se colocó el sombrero. «Sé que debí venir antes», dijo en la puerta. «Lo lamento. Ya lo hiciste ahora. Eso cuenta». Aurelio salió. Gaspar se quedó solo en la oficina. Pensó durante un tiempo que no supo medir. Luego fue a buscar a Eulalia. La encontró en el huerto, como casi siempre. Era el lugar donde ella iba cuando necesitaba pensar. Lo había notado hace semanas. Había algo en la tierra y en las plantas que la calmaba, que la hacía más ella misma. «Eulalia», dijo, acercándose. Ella levantó la vista. Leyó su expresión. «¿Qué pasó?» Él se sentó en la piedra de siempre. Ella se quedó de pie, con las manos sucias de tierra, esperando. Le contó todo lo que Aurelio le había dicho, sin omitir nada. Eulalia escuchó en silencio total, y mientras escuchaba, algo fue cambiando en su cara. No era sorpresa, era reconocimiento. El reconocimiento de quien lleva meses sospechando algo, y de repente ve la confirmación. Cuando Gaspar terminó, ella tardó en hablar. «Las tierras de mi padre», dijo finalmente, «colindaban por el sur con la sierra de Miahuatlán». Hizo una pausa. «Y hay algo en esa sierra que yo supe solo unos meses antes de que comenzaran todos los problemas con Humberto». «¿Qué cosa?» «Agua». La palabra salió sola, simple, pero con el peso de todo lo que implicaba. Un geólogo que mi padre contrató años antes de morir encontró indicios de un manto acuífero importante bajo esa parte de la sierra. Mi padre nunca hizo nada con eso porque pensaba que explotar el agua sería quitársela a la tierra. Era un hombre de otra época, pero los informes quedaron, y cuando Humberto llegó a mi vida, yo era demasiado joven e inexperta para entender que esos informes tenían un valor que él sí sabía calcular. Gaspar la miró. ¿Y él lo sabe? Claro que lo sabe. Fue lo primero que buscó cuando empezó a revisar los archivos de mi padre. Eulalia se limpió las manos en el delantal despacio. Pero esos informes no estaban en la hacienda. Mi padre los guardó con un primo suyo en Oaxaca, que murió hace 3 años. Y cuando ese primo murió, sus cosas pasaron a su hija. Hizo una pausa. Una hija que vive en San Jerónimo del Viento. El silencio que siguió fue absoluto. Gaspar la miró durante un momento que se sintió como varios. «¿Llegaste aquí porque sabías eso?», preguntó. Eulalia lo miró directamente. «Llegué aquí porque mis piernas me trajeron hacia donde había un hilo que seguir». Una pausa. «No sabía que tú ibas a detenerte en ese camino. No sabía que ibas a ofrecerme un lugar. Solo sabía que había algo en este pueblo que podía ayudarme a reconstruir lo que me quitaron». Gaspar procesó eso. «¿Y la hija de ese primo? ¿La conoces?» «No personalmente, pero sé su nombre. Y sé que vive aquí desde hace años». «¿Cómo se llama?» Eulalia lo miró. «Se llama Refugio». Una pausa. «Doña Refugio, la que vende tamales frente a la ferretería de los Ochoa». Gaspar necesitó un momento para procesar eso. Doña Refugio, la mujer que había ido a contarle lo del forastero. La mujer que, sin saberlo, había dado la primera alarma. La misma mujer que guardaba, probablemente sin saber su valor, los informes geológicos que podían cambiar completamente el peso del caso de Eulalia. «¿Ella sabe lo que tiene?», preguntó. «No lo creo. Para ella son papeles de un familiar muerto, documentos técnicos que probablemente ni entendió. ¿Y si Humberto ya los buscó? Si los hubiera encontrado, no habría necesidad de seguir buscándome a mí». La lógica de Eulalia era precisa. El hecho de que todavía me busque significa que no los tiene. Todavía. Entonces hay que llegar a Refugio antes que él. «Sí». Gaspar se puso de pie. «Esta tarde vamos a verla». «Gaspar». Eulalia lo detuvo con una mano en su brazo. El primer contacto físico que iniciaba ella.
Si Humberto tiene a alguien vigilando este pueblo, ir a verla puede ponerla en peligro a ella también. Gaspar pensó. Entonces que venga ella aquí. Miró a Eulalia. ¿Confías en mí para hablar con ella primero? Eulalia tardó. Sí, dijo, y la sencillez de esa sílaba lo dijo todo. Esa tarde, Gaspar fue solo al mercado. Le compró tamales a doña Refugio. Charlaron de cosas sin importancia. Antes de irse, en voz baja, le dijo que si tuviera un momento libre esa tarde, le agradecería que pasara por la hacienda, que había un asunto de los documentos de su primo fallecido que podría ser de su interés. Doña Refugio lo miró con esa perspicacia de mujer que ha vivido mucho. Tiene que ver con la mujer que tiene en su casa. Gaspar no se sorprendió. Sí, dijo honestamente. Doña Refugio asintió. Después de que cierre el puesto voy para allá. El encuentro entre Eulalia y doña Refugio no fue lo que ninguna de las dos esperaba. Cuando doña Refugio entró al corredor de la hacienda y vio a Eulalia, se detuvo, y Eulalia vio algo en la cara de la mujer que no había anticipado. Reconocimiento, no el tipo de reconocimiento que viene de haber visto a alguien, sino otro, más profundo. Tú eres hija de Rosendo Paredes, dijo doña Refugio, no como pregunta. Eulalia parpadeó. Sí, ¿cómo te pareces a él? Tienes sus ojos. La mujer se sentó en la silla que Gaspar le ofreció con la expresión de alguien que acaba de atar un cabo que llevaba tiempo suelto. Rosendo Paredes era primo de mi esposo. Viniste a esta tierra a buscarte con mi esposo Gregorio antes de que él muriera, ¿verdad? Vine a buscar a alguien de la familia de mi padre. No sabía si todavía vivía alguien aquí. Gregorio murió hace 3 años. Doña Refugio la miró. Pero antes de morir me dijo que algún día podía llegar a alguien preguntando por los papeles de Rosendo. Me dijo que si llegaba esa persona y traía el nombre correcto, le diera lo que él había guardado. Eulalia no podía hablar. ¿Cuál era el nombre correcto?, preguntó Gaspar, porque Eulalia no podía. Doña Refugio miró a Eulalia. El nombre de tu madre. Eso fue lo que me dijo Gregorio, que el nombre de tu madre era la contraseña. Eulalia cerró los ojos un momento. Amparo, dijo en voz baja. Mi madre se llamaba Amparo. El silencio que siguió fue de los que cambian algo en el aire. Gaspar sintió el nombre golpearle el pecho de una manera extraña. Amparo, el mismo nombre de su esposa muerta. Era una coincidencia, solo eso, pero lo sintió con una intensidad que no esperaba. Doña Refugio asintió. Eso es. Se puso de pie. Los documentos están en mi casa. Voy a buscarlos ahora mismo. Los documentos llegaron esa noche. Un sobre de papel manila viejo, bien sellado, que Gregorio había guardado con el cuidado de quien sabe que custodia algo valioso sin saber exactamente cuánto. Dentro, los informes del geólogo, originales, con firma y sello, fechados 16 años atrás. Y junto a ellos, algo que Eulalia no esperaba, una carta de su padre, escrita a mano, dirigida a ella. La leyó sola, en su cuarto, con la puerta cerrada. No supo cuánto tiempo pasó. Cuando salió, tenía los ojos enrojecidos, pero la espalda derecha. Gaspar estaba en el corredor. La miró sin preguntar. Mi padre sabía, dijo ella. Sabía que las tierras tenían ese valor. Y sabía también que si yo no tenía cuidado, iba a haber personas que quisieran quitarme lo que era mío. Me escribió una carta que le dio a Gregorio para que me la guardara en caso de que algo pasara. Una pausa. La carta habla del acuífero, habla del valor real de las tierras, y dice explícitamente que las tierras son mías y de nadie más. Una carta de tu padre tiene valor legal, no directamente, pero confirma el contexto de los informes. Y con eso, con el testamento original y con lo que el licenciado Fuentes puede construir, hay un caso real. Gaspar asintió. Mañana primero que nada llamo a Fuentes. Sí. Se quedaron en silencio un momento, los dos mirando el patio oscuro. Gaspar, dijo ella. ¿Sí? ¿Tu esposa se llamaba Amparo? Sí. Mi madre también. Lo escuché. Silencio. ¿Eso te parece extraño?
preguntó ella. Él pensó un momento. Me parece que el mundo es más pequeño de lo que creemos, respondió, y que a veces las coincidencias son solo eso, coincidencias, pero que igual dejan algo. Eulalia asintió. Buenas noches, Gaspar. Buenas noches. Ella entró. Él se quedó en el corredor y pensó que su esposa, que había sido una mujer que creía en el destino con una fe tranquila y sin aspavientos, probablemente habría encontrado algo significativo en todo eso, y que quizás, solo quizás, ella tenía razón. La mañana en que Humberto Bravo llegó a San Jerónimo del Viento, el cielo estaba nublado. Era el tipo de cielo que en el interior anuncia tormenta antes de que la tormenta se sepa a sí misma. Llegó en una camioneta negra seguida de otra, con 3 hombres. Sin avisar, como era su costumbre, porque él consideraba que avisar era una señal de debilidad. Se detuvo frente a la hacienda de Gaspar Valcárcel. Lo que Humberto no sabía es que Rodrigo lo había visto entrar al pueblo desde el lindero norte 20 minutos antes, y que esos 20 minutos habían sido suficientes. Cuando Humberto y sus hombres bajaron de las camionetas, Gaspar ya estaba en el corredor esperándolos, solo, con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón. «Buenas, ¿en qué le puedo servir?», dijo Gaspar desde arriba del corredor, con la calma que tenía para todo. Humberto Bravo era un hombre de apariencia ordenada, ropa limpia, bigote recortado, la clase de apariencia que en el campo suele leerse como prosperidad y que Gaspar, que había conocido a muchos hombres así, leía de otra manera. «Busco a mi esposa», dijo Humberto. Su voz tenía el tono de quien no considera necesario presentarse. «¿Y qué esposa es esa?», preguntó Gaspar. «Eulalia Paredes. Tengo razones para creer que está en su propiedad». «¿Qué tipo de razones?». «Las que sean. ¿Está aquí o no?». Gaspar lo miró un momento. «Eulalia Paredes no es su esposa», lo dijo sin elevar la voz. «Son divorciados, según me informaron, desde hace más de 1 año». Humberto parpadeó. No era lo que esperaba. ¿Quién le dijo eso? Las personas indicadas. Gaspar bajó los escalones del corredor despacio, sin apuro. «Y le voy a pedir respetuosamente que se retiren de mi propiedad. Esta es una hacienda privada y no los he invitado». Humberto endureció la expresión. «Mire, señor, Valcárcel, Gaspar Valcárcel, soy el dueño de estas tierras y de todo lo que está en ellas». Hizo una pausa. «Y le repito, le pido que se retire». Uno de los hombres que había llegado con Humberto dio un paso al costado. Rodrigo, que estaba detrás de la esquina de la casa, con 2 de los trabajadores más jóvenes, dio también un paso, visible. Humberto miró a sus hombres, miró a los trabajadores de Gaspar. Calculó. «Esto no va a quedar así», dijo. «Eso es asunto suyo», respondió Gaspar. «Pero mientras decide cómo va a proceder, le informo que mañana, a las 10 de la mañana, hay una audiencia en el juzgado de Tehuantepec. El licenciado Fuentes presentará una denuncia formal por fraude en la transferencia de bienes, falsificación de documentos notariales y apropiación ilegal de propiedad». Una pausa. Su nombre aparece en esa denuncia, y el del notario Zavala también. Humberto se quedó quieto. Fue el primer momento en que algo en su cara cambió. «No saben lo que hacen», dijo, pero la seguridad ya no era la misma de hacía 1 minuto. «Puede ser», dijo Gaspar, «pero lo hacemos igual. Buenos días». Humberto lo miró durante un segundo largo. Luego volvió a su camioneta. Sus hombres lo siguieron. Las 2 camionetas salieron de la propiedad levantando polvo. Rodrigo se acercó a Gaspar. «¿Cree que vuelva?». «No hoy», respondió Gaspar. «Hoy va a ir a llamar a sus abogados». Eulalia había visto todo desde la ventana de su cuarto. Había querido salir. Había tenido que recordarse a sí misma varias veces por qué era mejor que no lo hiciera todavía. No porque tuviera miedo de Humberto. Ese miedo había ido transformándose en algo más parecido a determinación durante las últimas semanas, sino porque sabía que su presencia en ese momento habría cambiado el foco de la situación de una manera que no convenía. Cuando las camionetas se fueron, salió.
Gaspar la vio venir cruzando el patio y esperó. ¿Lo escuchaste?, preguntó él. Todo. ¿Estás bien? Eulalia pensó en la pregunta genuinamente, como si fuera la primera vez que alguien se la hacía de verdad en mucho tiempo. Sí, dijo, estoy bien. Y lo era. No de la manera fácil, no de la manera que significa que todo ha pasado y ya no duele, sino de la manera real, la que significa que uno puede mirar lo que viene sin desmoronarse. La audiencia es mañana, dijo Gaspar. Lo sé. Fuentes dice que las posibilidades son buenas, no perfectas, pero buenas. Lo sé también. Gaspar la miró. ¿Qué necesitas tú ahora mismo? No mañana, ahora. Eulalia lo miró. Era una pregunta que nadie le había hecho así de directa en tanto tiempo que casi no supo cómo responderla. Necesito caminar, dijo finalmente. ¿Quieres compañía o prefieres ir sola? Compañía, respondió, y la palabra salió sola, sin que tuviera que pensarla demasiado. Caminaron por los potreros de la hacienda, por los senderos de tierra entre los árboles, por el borde del arroyo que en esa época tenía poca agua, pero seguía corriendo. Caminaron sin hablar mucho, pero tampoco en silencio total. A veces ella señalaba algo, una planta, un árbol, un cerco, y él respondía. A veces era él quien hablaba de la tierra, de cómo era antes, de lo que había cambiado, de lo que no había cambiado. Era la conversación de dos personas que empiezan a conocerse de verdad, no con las palabras de presentación, sino con las palabras de la cotidianidad. En un momento, a la sombra de un mezquite viejo, Eulalia se detuvo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Sí. ¿Por qué te quedaste solo 5 años? Después de tu esposa. Aquí hay tierra, hay trabajo, hay una vida. ¿Por qué te cerraste? Gaspar tardó. Porque cuando ella murió, me quedé sin saber cómo se hacían las cosas que ella hacía que parecían fáciles. Una pausa. Ella era la que sabía cómo hablar con la gente, la que recordaba los nombres de los hijos de los trabajadores, la que le ponía palabras a lo que yo sentía, pero no podía decir. Cuando se fue, me di cuenta de que sin ella yo no sabía bien cómo conectarme con nada que no fuera la tierra, y la tierra no pide que uno hable. Eulalia lo escuchó en silencio. Y sin embargo te detuviste en ese camino, dijo. Sí. ¿Por qué ese día y no los 2 anteriores? Gaspar pensó. ¿Por qué ese día cuando te vi pensé en ella, en algo que ella me decía siempre, que el mundo nos pone enfrente cosas que debemos ver y que la cobardía no es no ver las cosas, la cobardía es verlas y mirar para otro lado? Eulalia asintió despacio. Era sabia. Mucho. Silencio. Gaspar, dijo Eulalia. No sé qué va a pasar mañana con el juzgado. No sé cuánto tiempo va a tomar todo esto. Y no sé, hizo una pausa, qué va a pasar entre nosotros. Pero sí sé algo. ¿Qué? Que me alegra que te hayas detenido. Gaspar la miró. A mí también. La audiencia del día siguiente duró 4 horas. El licenciado Fuentes la condujo con la precisión de quien ha preparado cada detalle. Presentó el testamento original. Presentó los informes geológicos con la carta del padre de Eulalia como contexto. Presentó las inconsistencias en los documentos de transferencia que apuntaban directamente a la participación del notario Zavala. Y entonces ocurrió algo que nadie había calculado completamente. El notario Zavala, al que habían citado como parte del proceso, llegó a la audiencia con su propio abogado y en lugar de negar, habló. Habló durante casi 1 hora. Explicó cómo Humberto Bravo se había acercado a él hace años, con una propuesta que en ese momento aceptó por una combinación de dinero y presión. Explicó los documentos que había firmado sabiendo que no debía firmarlos. Explicó la cadena de irregularidades que había construido, ladrillo por ladrillo, la ficción legal con la que Humberto había despojado a Eulalia de su herencia. Cuando terminó, el juez pidió un receso. Fuentes se acercó a Eulalia en el pasillo con una expresión que en él le equivalía a alivio. Esto cambia todo,
le dijo en voz baja. Un testimonio directo del notario convierte lo que teníamos en evidencia circunstancial en algo mucho más sólido. El juez va a decretar la suspensión cautelar hoy mismo. Eso significa que la titularidad de Humberto sobre sus tierras queda congelada mientras se resuelve el juicio. Eulalia lo escuchó, y algo en ella, algo que llevaba meses apretado, empezó a ceder, no del todo, todavía no, porque el juicio tomaría tiempo, y recuperar completamente lo que era suyo tomaría más. Pero el primer muro había caído. Y eso, en ese pasillo de juzgado con olor a papel y tiempo detenido, era suficiente para respirar. De regreso a la hacienda, esta vez los dos sí hablaron. Hablaron durante todo el camino de lo que venía, de los tiempos que manejaría el proceso, de lo que significaba la suspensión cautelar, de lo que Eulalia querría hacer cuando, no sí, sino cuando, recuperara sus tierras. Volvería, dijo ella en un momento, a la hacienda de Cañada. Es mía, es de mi familia desde antes de que yo naciera. No puedo dejar que quede abandonada. Lo entiendo. Una pausa. Pero no de inmediato, continuó ella, mirando por la ventana las tierras del interior que se extendían en los dos lados del camino. El proceso va a tomar tiempo, y mientras tanto, tienes un lugar aquí, dijo Gaspar, simple, directo, como todas sus cosas. Eulalia lo miró. ¿Eso es lo que quieres? Es lo que quiero. ¿Por qué? Él tardó menos de lo que ella esperaba. Porque en estos meses aprendí a reconocer la diferencia entre estar solo, porque no hay nadie, y estar solo, porque uno eligió no dejar entrar a nadie. Hizo una pausa. Y porque desde que llegaste, esta hacienda suena diferente. ¿Cómo suena? Como que alguien vive en ella de verdad. Eulalia lo miró un momento largo. Luego volvió a mirar por la ventana. Gaspar, dijo, no sé si soy capaz de lo que estás insinuando. Estuve con un hombre que me destruyó, y antes de eso, con mi padre que fue un buen hombre, pero que se fue demasiado pronto. Y en el medio hubo 7 meses de camino y de aprender que la única persona en quien se puede confiar completamente es una misma. Lo sé, ¿y eso no te parece demasiado complicado? Gaspar pensó la respuesta. Me parece que las cosas que valen la pena casi siempre son complicadas. Y me parece que tú has cargado suficiente sola. No te estoy pidiendo que dejes de ser quien eres. Te estoy pidiendo que no sigas cargando sola lo que no tiene que cargarse solo. El camino continuó. Los dos siguieron en silencio un momento. Y entonces Eulalia dijo sin apartar los ojos del camino, «Dame tiempo». «Todo el que necesites», respondió él. Y no había en esa respuesta ninguna impaciencia. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción, lenta, con tropiezos, con días buenos y días en que el peso de todo volvía a sentirse completo. El proceso legal avanzó, como avanzan siempre esas cosas, con una velocidad que frustra a los impacientes y que requiere de los que esperan, una paciencia que parece casi sobrehumana. Hubo audiencias, hubo contratiempos. Hubo un momento, 3 meses después de la primera audiencia, en que el abogado de Humberto presentó un recurso que retrasó el proceso casi 2 meses y que Eulalia vivió con una rabia silenciosa que Gaspar aprendió a reconocer y a respetar sin intentar apagarla. Humberto no fue a la cárcel de inmediato. Esas cosas tampoco son inmediatas. Pero sus recursos quedaron congelados, su reputación empezó a desmoronarse en los círculos donde había construido su imagen, y el notario Zavala, que siguió cooperando con la fiscalía a cambio de un trato más favorable, fue proporcionando detalles que hicieron cada vez más difícil para Humberto construir una defensa coherente. El tuerto Noriega no volvió a aparecer. Rodrigo escuchó, de sus propias redes de información, que el hombre había salido del Estado después de que el proceso se hizo formal, que prefirió desaparecer antes de quedar involucrado en algo que se estaba poniendo más serio de lo que él había calculado. Doña Refugio,
que resultó ser una mujer con más capas de las que su puesto de tamales hacía suponer, se convirtió en una presencia regular en la hacienda. Visitaba a Eulalia con una familiaridad que había crecido de manera natural desde aquella noche de los documentos, como si reconocer un origen común fuera suficiente para construir algo nuevo. Cande, que al principio había observado todo con esa cautela de la que cuida lo que quiere, fue la primera en relajarse, y cuando Cande se relajaba con alguien, lo demostraba de una sola manera. Le enseñaba sus recetas, las de verdad, las que no enseñaba a nadie que no fuera de confianza. Un sábado por la mañana, 6 meses después de la primera audiencia, Gaspar fue al correo del pueblo. Había un sobre esperándolo del licenciado Fuentes. Lo abrió ahí mismo, de pie frente a la ventanilla. Lo leyó una vez, luego otra. Luego dobló el papel, lo guardó en el bolsillo de su camisa, montó en su camioneta y volvió a la hacienda. Eulalia estaba en el huerto cuando llegó. Él se bajó y caminó hacia donde ella estaba sin decir nada. Ella lo vio venir y dejó lo que hacía. Él le extendió el papel. Ella lo tomó. Lo leyó. Era una resolución. Una sola hoja de papel con sello oficial y firma de juez que, en el lenguaje formal y árido de los documentos legales, decía algo que en lenguaje humano significaba: las tierras de Cañada, las 120 hectáreas con agua propia y casa de abuelo eran de Eulalia Paredes, y solo de Eulalia Paredes. Ella bajó el papel, miró el huerto, miró los árboles de mango, miró el cielo que en ese momento no tenía nubes. Y entonces sí lloró, no como había evitado hacerlo durante tantos meses, esa contención apretada del que no puede permitirse derrumbarse, sino de la otra manera, la que no pide permiso, la que viene de un lugar que no se puede controlar porque no es el tipo de emoción que acepta control. Gaspar no dijo nada, se quedó de pie junto a ella, y cuando ella necesitó apoyo, no inmediatamente, pero cuando llegó ese momento, él estaba ahí, no como el que rescata, sino como el que acompaña, que es, al final, lo único que cualquier persona necesita de verdad de otra. Eulalia no se fue de inmediato. Eso era lo que muchos en el pueblo habían esperado, que tan pronto tuviera lo que vino a buscar, tomaría su bolsa y se iría. Era la lógica simple de quien no entiende cómo funcionan las raíces. Las raíces no desaparecen porque uno se mueva. Y en esos meses, sin que ella misma lo hubiera planeado, Eulalia había echado nuevas raíces en San Jerónimo del Viento, en esa hacienda, en esa cocina que olía a frijoles y a epazote, en ese huerto que ahora era un poco más ordenado que cuando llegó, en esa mesa donde desayunaba todas las mañanas con Gaspar y a veces con Rodrigo y a veces también con Cande. Fue a Cañada, fue a ver sus tierras. Las encontró descuidadas, pero no destruidas. La casa estaba cerrada, pero en pie. El ganado lo había vendido Humberto, pero la tierra estaba ahí, esperando, como espera siempre la tierra que es de alguien que la quiere de verdad. Se quedó 2 días. Caminó por cada metro cuadrado de esas 120 hectáreas. Habló con los vecinos que la recordaban, que la habían conocido de niña cuando su padre la llevaba a supervisar los potreros, y luego volvió a San Jerónimo del Viento. Gaspar estaba en el corredor cuando llegó. «¿Cómo están las tierras?», preguntó. «Necesitan trabajo, mucho trabajo». Se sentó frente a él. «Pero son buenas tierras, con agua, con historia, con futuro. ¿Cuándo vas a volver?». Ella lo miró. «No pronto», dijo. «Hay cosas que tengo que atender aquí antes». «¿Qué cosas?». Eulalia tomó su taza de café, la sostuvo entre las manos, miró el patio. «Gaspar, ¿alguna vez has pensado en ampliar tu operación ganadera?». Él parpadeó. No era lo que esperaba. «¿A qué te refieres?». «A que tengo 120 hectáreas con agua propia a 3 horas de aquí. Y tú tienes experiencia, infraestructura y conocimiento que yo no tengo todavía, o que tenía hace años y perdí en el camino». Lo miró.
Sería un acuerdo de trabajo, un proyecto conjunto, nada que no hayamos discutido ya de alguna manera. Gaspar la miró durante un momento. ¿Y no sería raro mezclar un acuerdo de trabajo con lo demás? ¿Lo demás?, repitió ella, con algo que se parecía a una sonrisa. Esto, dijo él, señalando el espacio entre los dos, con un gesto breve pero claro. Eulalia tomó un sorbo de café. Gaspar, llevas 6 meses siendo el hombre más paciente del mundo. Me parece que ya puedes dejar de llamarle lo demás y llamarle por su nombre. Gaspar la miró, y entonces fue él quien sonrió. De esa manera suya, pequeña y real, que no era frecuente pero que cuando aparecía iluminaba todo lo que tocaba. De acuerdo, dijo. ¿Cómo se llama? No sé todavía, respondió ella, pero me parece que lo iremos descubriendo. El viento de San Jerónimo del Viento pasó por el corredor en ese momento. Movió las plantas de las macetas, hizo sonar suavemente las ramas de los mangos. Y los dos se quedaron ahí sentados con sus tazas de café, mirando el patio de una hacienda que se había ido convirtiendo, sin que ninguno lo planeara, en algo compartido. No de manera oficial todavía, no con documentos ni con promesas grandes. Solo de la manera más honesta y más real que existen esas cosas entre las personas que han aprendido, de la manera más dura, que lo que importa no se anuncia. Se construye, despacio, con las manos en la tierra, con la paciencia de quien sabe que las cosas buenas no crecen de un día para otro, y con la certeza, tranquila y firme, de que esta vez vale la pena quedarse. Eulalia Paredes dejó de ser la mujer del camino el día que alguien se detuvo a verla, no porque él la salvara, sino porque al verla, ella recordó que había una versión de sí misma que valía la pena recuperar. Y eso, al final, es lo único que cualquier persona necesita para volver a empezar. No que alguien la rescate, sino que alguien se detenga y que ella decida quedarse. Fin. Si esta historia te llegó al corazón, te pido que nos ayudes a seguir contando historias como esta. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Es gratis y significa todo para nosotros. Dale like a este video para que más personas puedan encontrarlo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia nueva. Subimos contenido seguido y no querrás perderte lo que viene. Deja un comentario contándonos desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber de qué parte del mundo nos llega su cariño. México, Colombia, Perú, Argentina, España, Estados Unidos, donde sea que estés, este canal es también tuyo. Gracias por quedarte hasta el final. Eso nos dice que la historia valió la pena. Y nosotros seguimos aquí contando para ustedes.